Muy buenas tardes. Vamos a empezar a una exposición de un ensayo que vamos a ver, vamos a analizar. Antes que nada voy a presentar, por parte del doctorado en administración de la Universidad IESPRO, de la materia que llevo, que es Seminario de Políticas Empresariales y Alta Dirección. En la materia le imparte el doctor Francisco Antonio Domínguez López. Soy alumno del doctorado en administración. Mi nombre es Roberto Carlos Garcés Rodríguez y la actividad 3 se trata de un video ensayo. ¿De qué se trata el tema? Bueno, hablaremos del Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte, mejor conocido como el TLCAN. Para esto vamos a hacer un ensayo de 2 lecturas que fueron recomendadas para la actividad. La lectura número 3 del autor Gómez, que habla sobre el TLCAN al TEMEC, una oportunidad para el comercio de México, TEMEC, perspectivas de cambio, y la lectura número 4 del autor Armijo, del TEMEC hacia un nuevo modelo de comercio regional con oportunidades para México. El orden del día va a ser de la siguiente forma. Primero vamos a manejar historia, vamos a hablar de la historia del TLCAN, cómo llega a ser ahorita TEMEC. Vamos a hablar de los objetivos, tanto del TLCAN TEMEC, como también los objetivos de esta exposición, de ensayo. Vamos a hablar, para poder nosotros tener ese objetivo y poder decir, desde el punto de vista de las 2 lecturas que ya mencioné, vamos a utilizar una teoría científica que nos permita contrastar nuestra hipótesis y nuestra postura. Para eso, aparte de esa teoría científica, vamos a tener que utilizar el modelo de insumo-producto, que ya lo vamos a platicar, y hacer un análisis de la balanza comercial y empleo, para al final tener una conclusión, y lógicamente vamos a empezar, y también vamos a tener referencias bibliográficas. Para llevar este ensayo necesitamos tener diferentes enfoques. Lo primero que vamos a utilizar, en este caso, vamos a hablar sobre el TLCAN. O sea, vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? Entonces, México, esto empieza todo en México cuando en 1982 tiene una primera, vamos a llamar una primera caída históricamente económica México. Entonces tiene que tomar una postura de poder ya no tener un mercado que se dé un proteccionismo del mercado, sino debe empezar a buscar lo que se llama el mercado libre. En este caso, México se hace un acuerdo general de aranceles y comercio en 1986 que se conoce como el GATT. Al ver México que empieza a tener beneficios a partir de este acuerdo, entonces pasa a otro modelo o esquema que tiene que ver con el TLCAN. El TLCAN, que empieza a tener mucha fuerza en 1992 y se consolida en 1994, es Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Después, con la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump empieza a ver que desde su perspectiva de análisis se tiene que hacer un real replanteamiento debido a que él ve que el beneficio va más en un sentido que en otro. Y entonces el TLCAN se convierte en el TEMEC, que es el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, por eso el TEMEC, pero con unos nuevos alineamientos que ya lo vamos a ir mencionando en ese punto. Entonces México busca incrementar su participación en el mercado. ¿Cuáles son los objetivos del TLCAN? Primero vamos a hablar muy claramente. El objetivo del TLCAN era facilitar el comercio exterior entre México, Estados Unidos y Canadá. Y el objetivo de este ensayo es analizar el Tratado de Libre Comercio desde la perspectiva económica laboral, porque podemos tener diferentes enfoques. A mí, en lo personal, para hacer este ensayo, busqué diferentes referencias bibliográficas y me quiero enfocar más que nada si es benéfico el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, que ahorita se conoce como TEMEC, para México desde la perspectiva económica laboral. Para esto hay que entender una situación muy importante. Primero,
nosotros como en el doctorado en administración, el doctorado tiene que ver, estamos hablando de un comercio libre, entonces tenemos que ver las teorías económicas. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de las teorías económicas como la teoría neoclásica. La teoría neoclásica económica, primero nos empiezan a hablar que hay que incrementar el comercio, hay que hacer crecer el producto, generar más empleos. Entre eso esta postura está, los investigadores Krugman y Ostfeld hacen comentarios sobre lo que en este caso el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, iba a traer en ese momento para México, que ahorita se llama el TEMEC. Uno de los grandes precursores de la teoría neoclásica, pues debemos de hablar de, por ejemplo, Alfred Marshall, que tiene que ver sobre el equilibrio parcial. También otro economista muy importante es León Warras, equilibrio parcial general, y los matemáticos Pigou y Pareto, que hablan sobre la parte del bienestar. Pero no solamente hay que ver el enfoque económico, sino también hay que ver el enfoque administrativo. Entonces, ¿qué tenía que pasar en la parte administrativa? Tenemos que tener una unidad de mando, tenemos que especializarnos, tenemos que tener autoridad y responsabilidad, tenemos que ver la autoridad de línea y Estado Mayor, y otro también lo que es el alcance de control. Entonces, por un lado, la teoría neoclásica económica y por otro lado, la teoría neoclásica administrativa, que sus principales representantes de la teoría neoclásica administrativa, estamos hablando del Peter Drucker, Pons, Gulick y Urwig, que básicamente es lo que estamos mencionando aquí. Entonces, una vez que ya empezamos a ver el contexto de la historia y también la parte para ver si el TLCAN ha sido positivo o ha sido benéfico, pues tenemos que basarnos en una teoría. En este caso, la teoría neoclásica administrativa y la teoría neoclásica económica. Entonces, como hemos mencionado, la parte administrativa y todo lo demás, hay tres cosas muy importantes: ventajas absolutas, ventajas comparativas y ventajas competitivas. Las ventajas absolutas, por ejemplo, es si yo tengo porciones de tierra, agua, sol, tengo una ventaja absoluta contra estados del mismo país, como en este caso México, o con otro país, Estados Unidos, que no tuvieran suficiente agua y suficiente sol. Entonces, ellos, al no tener una ventaja absoluta, buscan ventajas comparativas, buscar cosas que produzcan que relativamente les salga más fácil de hacerlo. Y entonces tenemos que introducir dos conceptos: la productividad y la especialización, como lo menciona Marcunsen. Si yo no tengo una ventaja absoluta, tengo que buscar una ventaja comparativa. Entonces, desde el punto de vista keynesiano, nosotros tenemos que ver y incrementar los beneficios, como lo menciona el investigador Cornwall. Pero también, fíjense, aquí es un punto muy importante. Yo ya tengo dos teorías, la económica y la administrativa, pero también yo tengo que tener una técnica o método que yo pueda utilizar la información que está proporcionada por el TEMEC y por los datos históricos del TLCAN, y yo pueda sacar una conclusión mediante una prueba científica, que en este caso vamos a tener que utilizar la de insumo producto, como lo menciona en la investigación Davidson. Si yo tengo información o datos del TLCAN y yo quiero saber si realmente ha sido muy benéfico, pues entonces yo tengo que utilizar la matriz insumo producto para poder sacar y deducir si ha sido benéfico o no. Entonces, el análisis de la matriz insumo-producto, vamos a medir el impacto de la demanda externa sobre la producción bruta y el efecto sobre el empleo en número de empleos. Aquí que va a ser muy importante y muy fundamental. Entonces, continuando con la exposición, vamos a ver el modelo de insumo-producto, en qué consiste. Ahora, el modelo de insumo-producto es muy importante porque para este caso voy a comparar nomás dos economías. Voy a comparar la economía mexicana con la economía de Estados Unidos. Sabemos muy bien que el TLCAN es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, está Estados Unidos, México y Canadá.
y el TMEC, que es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, podríamos utilizar, pero en este caso nomás vamos a utilizar 2 países, para lo cual tengo que buscar parámetros. Los parámetros que lo voy a introducir en una ecuación del modelo de insumo-producto para poder con este método ver dos o tres variables que para mí van a ser muy importantes. Una es la producción bruta, es el valor agregado, el empleo y los salarios. Para eso necesitamos datos. Entonces, primero quiero hacer hincapié, voy a hacer hincapié un poquito aquí de esta ecuación que es muy importante. Me voy a ir a Pine para que ustedes podamos ahí nosotros poder visualizar. En esta ecuación que se alcanza a ver aquí en Pine, pues lógicamente la X, esta X que aquí vemos, para nosotros esta representa, es para nosotros esta variable la producción bruta de la economía mexicana. Esta es la producción bruta de la economía mexicana. Entonces, esta es la matriz identidad, Aquí vamos a nosotros a utilizar esta, va a ser lógicamente la matriz de coeficientes técnicos de insumo producto de México. Y esta variable que estamos viendo, la T, pues lógicamente es el periodo que vamos a hacer la evaluación. Este periodo de evaluación va a ser de 1992 al 2014. Y lo podemos extender al 2017, porque hay información, datos. Básicamente nosotros, y esta E, son las exportaciones de México. Esta la vamos a dejar aquí como exportaciones de México. Entonces, esta primera fórmula, estamos hablando de la producción bruta generada por exportaciones. De la misma manera, con esta ecuación, ¿qué necesitamos para poder evaluar? Necesitamos datos, información que tenemos, porque lo proporciona el mismo TMEC, que tiene la información histórica que se maneja. Entonces, vamos a regresarnos a las ecuaciones vamos a ver aquí las ecuaciones. Para eso, de la misma manera, pues yo necesito ecuaciones no solamente de la producción bruta de exportaciones, sino también necesito la información del impacto de las exportaciones en el empleo. Por ejemplo, en este caso, estoy compartiendo aquí la información perfectamente bien. Aquí, básicamente, la información que estamos viendo es el impacto de las exportaciones en el empleo, donde aquí tenemos los coeficientes para ver el impacto. También aquí, por ejemplo, esta lambda representa el vector de coeficientes del trabajo de economía mexicana. La L nos habla del vector del empleo por rama. En este caso es muy importante esto. Déjenme hacer hincapié aquí. Este es por rama. Este es el vector de empleo por rama. Aquí nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a hablar de la parte automotriz, de la parte lácteos, puede ser de la parte agropecuario, dependiendo lo que vamos a analizar. Y es algo bien interesante porque, por ejemplo, esta es la matriz diagonal de producción y lógicamente estamos hablando a través del tiempo aquí. Y entonces me va a permitir hacer un análisis por sector económico. Y luego vamos a hacer un estudio sobre el impacto en el valor agregado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el estudio del valor agregado también voy a tener lo que se llama el vector de coeficientes del valor agregado de México, el tiempo y la matriz diagonal de la producción de insumo producto. Y entonces también voy a ver qué relación hay entre el valor agregado y los salarios que perciben los trabajadores. Continuando con esto y ya viendo el marco teórico que me va a permitir hacer una valoración, esta información, como se aprecia aquí en la diapositiva, pues es información que tenemos. ¿Cuál es la información que tenemos? Producción bruta, exportaciones bilaterales, tenemos empleo total, tenemos los coeficientes de empleo, empleo directamente generado, tenemos el valor agregado total,
Entonces, contamos con una información muy privilegiada, que es la fuente es el INEGI, pero también, pues lógicamente, de parte de los países que integran este bloque. Y aquí, en esta otra diapositiva, pues tenemos también otro cuadro donde hablamos de exportaciones, empleo y valor agregado en México y en Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo un análisis, vamos a hacer un estudio de 1992 al 2014. Con esta información va a ser introducida en estas ecuaciones que hemos comentado. ¿Para qué? Para que tengamos un análisis de la producción total generada por exportaciones, tengamos el valor, el impacto del valor agregado tanto en salarios y también tener el impacto que se tiene por sector, o sea, el impacto de exportaciones por sector que lógicamente que nosotros le llamamos el vector por rama, el vector de empleo por rama. Entonces, una vez que ya tenemos esta información, vamos a ver cuáles son los resultados de nuestro estudio para poder hacer este análisis crítico, este ensayo, y se ve que los resultados son muy importantes analizarlo. En 1992, la economía mexicana ya dependía muchísimo de las exportaciones que se hacían a Estados Unidos, pero sobre todo eran exportaciones más que nada del punto de vista agropecuario. Lo interesante aquí es ver que la producción bruta generada por las exportaciones era el 15% de la producción bruta total y el empleo generado directamente era apenas del 6.5, con un valor agregado de 6.7%. Fíjense algo bien interesante. Lo importante aquí es ver, en la siguiente diapositiva vemos que si nosotros hacemos un análisis de las exportaciones que había de los Estados Unidos a México, no estaban produciendo los efectos similares tanto en empleo como en el valor agregado. Esto es muy importante porque va directamente al Producto Interno Bruto. Entonces, algo que sí es muy importante ver es que la balanza comercial era positiva, era muy positiva para Estados Unidos y nosotros quedábamos básicamente en términos negativos. ¿Por qué? Porque nosotros mandábamos, por ejemplo, una tonelada de aguacate, por un decir, a Estados Unidos, y ellos nos regresaban una tonelada de vehículos. Pues lógicamente el valor agregado es mucho mayor de un vehículo que de un aguacate. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que en el 2014 empezamos a revisar la información de 1992 a 2014 y encontramos que en México la producción bruta, el empleo y el valor agregado generados por las exportaciones incrementaron en total en 11.6, 7.6 y 8% respectivamente, con respecto a las exportaciones de Estados Unidos a México, que se redujeron su impacto en los tres valores indicadores mencionados. Ahora, si revisamos la balanza comercial, habíamos dicho que en 1992 la balanza comercial le favoreció a Estados Unidos. Ahora vemos la balanza comercial de los Estados Unidos con respecto a México y pasa de un superávit de 5.300 millones de dólares en 1992 a un déficit de 123.000 millones de dólares en 2014. Entonces, ¿esto cómo se logra encontrar? Pues lógicamente se llega a encontrar debido a los datos que proporcionan tanto INEGI como los mismos países que participan en este lugar, ¿no? Ahora, ¿qué también se encuentra como resultados? Que el empleo vinculado directamente con las exportaciones a Estados Unidos creció 1.200.000 personas entre 1992 y 2014. Y en Estados Unidos, el empleo asociado a las exportaciones disminuyó a 31.000 personas en el mismo periodo. Entonces, en México crece el empleo. Aquí estamos viendo una imagen donde están firmando el nuevo tratado, el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. ¿Y por qué? Porque nos ha ido muy bien, se ha incrementado el empleo. No, a lo mejor no es la cantidad, a lo largo del tiempo no ha sido la suficiente cantidad de empleo que hubiéramos esperado, pero sí ha habido un avance y se ha dado un gran resultado, ¿no? En consecuencia, si comparamos los resultados de ambas economías del Telecan, se puede afirmar que México se benefició más de sus exportaciones a los Estados Unidos que la inversa. Pero, a ver, hasta aquí con los datos que nos dan en los países del Tratado de Libre Comercio de Canadá, de Estados Unidos y México,
los datos duros nos dicen que México se ha habido beneficiado. Ahora la pregunta es, ¿qué tan beneficioso se ha visto toda esa información en los diferentes sectores productivos por rama? Una, si realmente los salarios se han visto beneficiados, si el valor agregado ha sido benéfico y también ver el impacto que se ha tenido. En apariencia, en datos duros, parece ser que todo va muy bien, pero empezamos a hacer algo que también es muy importante. Miren, la balanza comercial y empleo. Es significativo, por supuesto, que el superávit comercial con los Estados Unidos es de gran magnitud y creciente, pero México tiene un pequeño contraste ahorita. También el déficit comercial con países, por ejemplo, con Hong Kong, China o Malasia, ha sido un déficit. Entonces, por un lado, ganamos, pero por el otro lado nos estamos viendo muy débiles. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver con el modelo matemático, ¿qué nos dice? Entonces, la dinámica exportadora de la economía mexicana derivada del Telecán también implicó rupturas de las cadenas productivas internas y esto se da a que se fortalecen ciertas importaciones. Por ejemplo, uno de los mecanismos es el maíz. El maíz, que es un sistema agropecuario que nosotros debemos estar sólidos, pues nosotros en vez ya de venderle maíz a Estados Unidos, lo importamos. Entonces ahí ciertas cadenas productivas internas se han roto. ¿Por qué? Porque han visto un valor agregado mayor, por ejemplo, en ciertos sectores o ramas de la producción, que lo vamos a detectar a través de las ecuaciones y del modelo de insumo-producto. Dice, en específico, la elasticidad de ingreso de las importaciones se incrementó significativamente como un factor dinámico del ingreso de las exportaciones en el periodo de vigencia del Telecán. Nosotros aquí vemos que el problema para Estados Unidos fue que dejaron de ser origen principal de las importaciones mexicanas y pasaron a serlo los países de Oriente. Fíjense que esto es algo muy importante. Estados Unidos empieza otros países a darles exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos importa de otros países y empieza a haber un crecimiento de un país como asiático como China, y entonces ahorita empiezan a darse cuenta que no le pueden permitir tanto juego ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá. Entonces por eso el Telecán se tiene que reestructurar y poner ciertas reglas mucho más fuertes para no poder permitir la introducción de otros países en este tratado. Pero es muy importante, quiero aclarar, que son reglas que van a haber. Por ejemplo, aquí vemos que desde el punto de vista de las cuentas nacionales, el Producto Interno Bruto tiene su equivalencia en el valor agregado, pero es un modelo que aquí podemos ver nosotros, que es el que vamos a analizar con las ecuaciones a través del software, y vamos a encontrar si realmente cuál han sido los beneficiados o no. ¿Qué encontramos con el software? Encontramos que Estados Unidos, su valor agregado ha aumentado bastante bien, pero también los salarios de las personas que están involucradas en estos sectores o ramas que han sido beneficiadas ha tenido un mayor incremento. En contraste, por ejemplo, México ha tenido un valor agregado, las cadenas o ramas, por ejemplo, la automotriz, la electrónica, ha tenido la rama siderúrgica, el valor agregado, pero los salarios no. Los salarios de los trabajadores, con el análisis matemático hemos encontrado que no se ha habido tal remuneración. Tanto así que hemos encontrado que los sectores manufactureros de equipo de cómputo y electrónicos, así como los de motor, en Estados Unidos se invierten. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que muchos países lo que están haciendo es venir con las maquilas de automóviles, de cómputo o electrónicos a México por los bajos salarios. O sea, sí, da un valor agregado, pero recordemos que la mayoría de las empresas automotrices de cómputo y electrónico no son empresas mexicanas, son empresas extranjeras. Entonces, ese valor agregado no se va a ver reflejado en el beneficio netamente de los mexicanos, sino estos se van a sus países de origen. Y sí ha aumentado, ha habido un incremento de empleo, sí, pero tampoco no se ha visto unos salarios que reflejen mucho
es un contraste entre el valor agregado y lo de los salarios, ¿no? Entonces es algo muy importante, como vemos aquí, un 83% de valor agregado que tiene que ir con las empresas, se va a su país de origen, contra un 17% de valor agregado en los salarios de los trabajadores. Que eso solamente se pudo ver con el modelo matemático, ¿no? En el caso del sector automotor es muy importante porque aparentemente el principal reclamo del presidente Donald Trump era que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se refería más a que las grandes empresas automotrices de los Estados Unidos se trasladaron a México, ¿por qué? Con el fin de beneficiarse por los bajos salarios que hemos comentado. Estos países se están viendo beneficiados por un valor agregado a su empresa, pero con salarios muy, muy bajos, ¿no? Esta industria, fíjense, representa el 22% del total de exportaciones y solamente se colocó después del petróleo, después del orden de importancia. Es algo muy, muy fundamental. Entonces, como conclusión, ¿qué concluimos? Sí, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que pasa a ser el TEMEC, por un lado, se ven datos duros que las cuentas nacionales, las cuentas, no cuentas nacionales, de la balanza comercial, se ve beneficiado México, pero nosotros hay que ver un importante factor. El valor agregado de esas ramas se van directamente a sus países de origen. ¿Y ha habido un incremento de empleo? Sí, pero no se ha visto el impacto de ese empleo en las remuneraciones en los trabajadores. Entonces, ¿cuáles han sido las ramas que más se han visto beneficiadas? Pues nosotros aquí, como hemos visto, es muy importante que en México se ha visto más como un país maquilador. Entonces, nosotros, por un lado, como ya lo hemos comentado, sí se ve el empleo, pero no se ven los grandes salarios. Entonces, el TEMEC, en pocas palabras, ¿qué pasa con el Telecan? ¿Por qué pasa el TEMEC? Porque la industria automotriz, que es la que, por el análisis matemático que hemos hecho, se ha visto la más beneficiada de Estados Unidos para la cuestión que ponen sus empresas aquí en México. Hay una cosa muy importante, ¿no? Que Estados Unidos y Canadá dicen que el objetivo es que permanezcan libres de aranceles y que el 75% de los componentes sean producidos en cualquiera de los tres países. En otras palabras, el Telecan antes requería el 62.5 que se fabricara en los países del tratado. Estamos viendo que con esta estrategia están cerrándole las puertas estratégicamente a China, Hong Kong y Malasia, porque están creciendo de una manera exponencial. También se llega a la conclusión con el tema que debe mejorarse el mercado lácteo canadiense. El acuerdo anterior es que Canadá limitaba la importación de leche y derivados que pueden entrar provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, el TEMEC va a permitir que se abra una parte del mercado lácteo. También Canadá aumentará las cuotas de ingresos de productos estadounidenses a su mercado, productos lácteos, avícolas, podrán ingresar con mayor cantidad a Canadá, asimismo que Estados Unidos permitirá el ingreso de otros lácteos derivados del maní, azúcar de origen canadiense. Entonces, son las condiciones que se pusieron en el TEMEC y vamos a ver esto muy importante. Ahora, ¿cuál es la fecha de caducidad del TEMEC? Pues se acaba de firmar el TEMEC para 16 años, donde esos 16 años, pues estamos hablando que en el 2020 entra en vigor, va a haber una primera revisión en el 2026, va a haber una segunda revisión en el 2032 y en el 2036 la pregunta es, ¿seguirá o se va a modificar algunas reglas para poder seguir en este parte del tratado que volvemos a hacer hincapié? ¿Se ve beneficiado a México? Sí, pero no se ve reflejado en los salarios de los trabajadores como tal. ¿Cuáles son las referencias bibliográficas que me permitieron hacer este ensayo crítico? Es primero, antes que nada, como ya comenté, la literatura de Armijo, que fue una lectura que en la materia no las dieron. Cornwall, Davison, Domínguez, en este caso el maestro Francisco Domínguez, que el doctor que nos dio el preámbulo para poder hacer este ensayo, Gómez, Marcunsen y Ruiz Nápoles. Esperando que haya sido de un punto importante para ustedes y fundamental, sobre todo desde el punto de vista, podemos
desde el punto de vista subjetivo podemos decir si es benéfico o no. Con el modelo de la teoría neoclásica, tanto de económica como el de administrativa, sumados al análisis del insumo-producto, de la matriz insumo-producto, de esas tres variables, el modelo matemático nos permitió detectar, por ejemplo, tres cosas muy importantes, ¿no? Una, ¿valor agregado a la industria? Sí, pero ese dinero se va a la industria de origen. Entonces, en este caso, ¿cuál fue la industria mejor que ha tenido mejor favorecida en este tratado? Ha sido la industria automotriz, ha tenido un impacto muy positivo. La industria electrónica, sobre todo, han tenido un impacto muy importante, pero se ven beneficiados de dónde viene. Por ejemplo, en México, la mayoría de las industrias automotrices no son de México, son de Estados Unidos, entonces se va todo el valor agregado a su país. Luego, ¿ha habido empleo? Sí, ha habido bastante empleo, pero hay un contraste entre el valor agregado y el beneficio en salarios de los trabajadores. Si no se hubiera hecho este modelo matemático mediante las técnicas de la matriz de insumo producto, no hubiéramos podido detectar este tipo de situaciones que concluimos. En general, podemos decir que es benéfico, sí, es muy benéfico tener una alianza comercial con con los países vecinos, en este caso con Canadá y Estados Unidos. Tenemos ventajas absolutas, sí, tenemos ventajas comparativas, sí, y también tenemos que empezar ya a pensar en las ventajas competitivas. Entonces, esto es importante. Agradezco la atención y espero que sea de mucha utilidad. Muchas gracias.